Espero que hayan visto la presentación que les mandé. Y esto hace que se haga mucho más fácil. Puede durar quizás una hora o de pronto un poco más de la hora. Vamos a hacerlo lo más breve posible, cosa que a ustedes se les haga más fácil la comprensión. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre suelos ácidos, como lo habíamos mencionado ahorita. Esta fotografía es algo que recoge casi todos los ambientes. Podría servir como para hablar de la formación de los suelos, los ecosistemas que tienen, aquí hay agua, aquí hay bosque, aquí hay formación de suelo. Mírese que recoge una gran cantidad de características. Y aquí estamos viendo la consecuencia del lavado. Mire el afloramiento de los materiales ricos en sílice, como los silicatos, óxidos de sílice. Bueno, bien, continuamos. ¿Qué aprendemos nosotros? Que al finalizar este capítulo debe estar en condiciones de, por lo menos, tener claro el concepto de los suelos ácidos, cómo los puedo reconocer a nivel de campo, con base en qué, con base en las características que se pueden apreciar. Vamos a proponer prácticas de manejo para esos suelos, incluyendo pues el uso de los materiales biológicos. Y ojalá, bueno, no sea necesario el uso de los químicos. Vamos a aprender a hacer cálculos en caso de que sea necesario para la neutralización de la acidez. No solamente con el carbonato de calcio, sino con los equivalentes. ¿Cómo vamos a buscar una cal equivalente? Los métodos que se utilizan para llegar a esos requerimientos de cal que tiene el cultivo. Y vamos a ver si en esta primera parte alcanzamos a ver las enmiendas que más se utilizan en la rehabilitación de suelos. ¿Qué entendemos nosotros por suelo ácido? Entonces, un suelo ácido es aquel suelo que tiene, vamos a buscar esto, son aquellos suelos que tienen un pH menor de 7. ¿Esto qué quiere decir? Que la concentración de hidrógenos o de hidrógeno en la solución del suelo es alta, superior a 10 a la menos 7 gramos por litro. Esto va a traer unas consecuencias que te va a limitar el uso del suelo con cualquier tipo de cultivo. Entonces, aquí te está diciendo, mira, aquí se desarrollan estas especies que toleran estas condiciones. Cuando el pH está por debajo de 5.5, aparecen tres elementos que son problemas. El aluminio, el hierro y el manganeso. De esos tres, el aluminio y el hierro, bueno, los tres todos son tóxicos para las plantas. Pero se agrava la situación cuando estamos hablando del hierro y del aluminio. Estos dos tienen la propiedad de precipitar al fósforo. Si no hay fósforo disponible para las plantas, entonces el crecimiento de las mismas va a ser deficitario, ¿no? Puede inhibir inclusive la actividad microbial del suelo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando el pH está por debajo de 5.5 porque aparecen tres elementos problemas, porque son tóxicos para las plantas. Y además de ser tóxicos para el caso del hierro y del aluminio, estos dos tienen un problema que es precipitar. Entonces, por esa razón, tenemos que estudiar mucho la acidez de los suelos. Ok, ¿de dónde sale esa acidez que caracteriza a los suelos ácidos? Entonces, ya lo mencionábamos en la presentación pasada, que acidez es sinónimo de tener altas acumulaciones de hidrógeno en ausencia o poca disponibilidad o poca presencia de los elementos alcalinizantes. Entonces, las principales causas de la acidez de los suelos
son las altas precipitaciones. ¿Qué quiere decir esto? En aquellas zonas donde llueve mucho, por ejemplo, Chocó, en Córdoba, Antioquia, vamos a tener un lavado de las bases del suelo que son los encargados de hacer la neutralización de la acidez de los suelos. Al producirse ese desbalance, entonces empieza a ser dominante elementos como el aluminio, el hierro, el manganeso y hacerse deficitarios cada vez más elementos como el calcio, como el magnesio, el potasio, el sodio, entre otros. Segunda causa, entonces vamos a tener, ya que es un proceso propio del suelo y es la respiración del suelo, los organismos y las raíces de las plantas, bueno, de las plantas no, porque nadie más tiene raíces, todos los organismos del suelo emiten dióxido de carbono en su proceso de respiración. Este dióxido de respiración reacciona con el agua y se forma ácido carbónico. ¿Qué es el ácido carbónico? Es un bicarbonato y hay liberación de hidrógeno. Esto es lo que va a incrementar las concentraciones de hidrógeno en la solución del suelo y con ello vamos a tener entonces la concentración incrementada de los hidrógenos y con ello el pH se disminuye. El desplazamiento del ion hidrógeno de la micela. Recordemos que en la presentación pasada yo les decía que la fuente primaria de los elementos que en la solución están son los coloides o la micela. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros tenemos aquí esta micela que está cargada con hidrógeno. Para el ejemplo, no solamente quiere decir que solamente hay hidrógeno, no. Para el ejemplo vamos a cargar solamente de hidrógenos. Si en la solución del suelo hay aluminio, entonces este aluminio puede entrar aquí al coloide, como estamos mostrando aquí, y al entrar aquí al coloide, entonces desplaza 3 hidrógenos a la solución del suelo. Este incremento de la concentración es lo que hace que el suelo cada vez se acidifique más. Entonces, aquí el aluminio se convierte en un precursor de acidez y genera acidez también. ¿Sí? Ya aquí la micela va a estar cargada con el aluminio que está en la solución del suelo. Ahora, si ese aluminio no entra a la solución del suelo, sino que se queda en la solución, puede reaccionar con el agua. Ya esta reacción la vimos también en la presentación pasada. El aluminio puede reaccionar con 3 moléculas de agua, como estamos diciendo. Cada vez que reacciona con una, hay una reacción parcial y va quedando cargado. De 3 cargas que tenía el aluminio, ya va a quedar con 2. Aquí queda con una y aquí se precipita. ¿Ok? Entonces, esta ecuación se resume que una mol de aluminio va a reaccionar con 3 de agua para generar hidróxido de aluminio que se va a precipitar y me genera 3 hidrógenos. Entonces, 3 hidrógenos que se genera. Si entra a la solución del suelo, genera 3 hidrógenos. Perdón, si se queda en la solución del suelo, genera 3 hidrógenos. Y si entra al coloide, genera 3 hidrógenos más. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y el aluminio quizás es el elemento único que nosotros neutralizamos cuando hablamos de acidez. La oxidación biológica de los minerales, otra de las causas de la acidez. El azufre. Cuando el azufre se oxida, produce ácido sulfúrico. ¿Y qué es el ácido sulfúrico? H2SO4. Aquí está la reacción completa, entonces vamos a tener que 2 moles de azufre con 7 moles de oxígeno en presencia de 2 moles de agua me va a producir esto. La pirita. Mírese la pirita, que es muy característica de suelos sujetados ácidos e inclusive de muchos de los suelos nuestros aquí en Córdoba. Cuando la pirita se oxida en presencia de agua se convierte en jarabicita, pero aquí me está liberando ácido sulfúrico. ¿Qué es este ácido sulfúrico? Mírese la cantidad de hidrógeno que me puede generar. Bueno, aquí lo estamos, porque aquí está la ecuación balanceada. Son 16 moles de sulfato con 16 de hidrógeno. Entonces, mírese que si nosotros no tenemos presente los procesos también que están en el suelo, de manera sublime, se están oxidando también. Otras causas son las aplicaciones de compuestos nitrogenados. Desde luego que nosotros necesitamos aplicar nitrógeno para poder llegar al pico al cual están diseñados nuestros materiales genéticamente. Si nosotros un material que ha sido modificado genéticamente
no le colocamos la cantidad de hidrógenos, perdón, de nitrógeno que debe tener, no podrá manifestar su potencial. Así de sencillo. Quiere decir esto, que si yo compro vamos a hablar de maíz, un híbrido de maíz, un híbrido, cualquiera de los que se está imaginando usted ahorita, que tiene un potencial para producir algo así como, imaginémonos, 8 toneladas de maíz. Y usted no le coloca un nitrógeno disponible, sino que le coloca como fuente materia orgánica, seguramente que ese híbrido se va a quedar en 2 o 3 toneladas. Porque es que requiere de esa gran cantidad para poder producir su potencial. ¿De acuerdo? Ahora, debemos ser responsables cuando hacemos las aplicaciones de nitrógeno. ¿Qué es esto? Que si nosotros vamos a aplicar nitrógeno, debemos primero hacer cálculos, debemos evitar aplicar los excesos. Casualmente para esto, mírese, cuando nosotros aplicamos la urea, esta es la urea. Si yo aplico urea, esta cuando se oxida me produce ácido nítrico y ácido carbónico. Bueno, este ácido carbónico puede no ser problema porque se puede descomponer en agua y CO2. Pero si se descompone como bicarbonato de hidrógeno, también estaría generando acidez en el suelo. Entonces, la urea me va a producir el ácido nítrico que decíamos ahorita. Si tenemos el sulfato de amonio, que es otro compuesto que se utiliza mucho en Córdoba, principalmente para los lotes de algodón, también me genera ácido nítrico y ácido sulfúrico. Y así podemos mencionar muchos más compuestos nitrogenados. Entonces, ahora, ¿por qué se genera la acidez? Mira, hablando solamente de esos dos. El nitrato se descompone en nitrato y el hidrógeno, el ácido sulfúrico en sulfato de hidrógeno, y el bicarbonato, y el ácido carbónico en bicarbonato y hidrógeno. Ahí tenemos la fuente de hidrógenos para generar más acidez. Bien. Hay otros factores que de pronto influyen un poco menos. La extracción continua de las bases. Nosotros a veces creemos de que las plantas, las arbences y las malezas como tales, no extraen bases. Toda planta extrae bases del suelo. Y nosotros a veces lo que hacemos es que recogemos todo ese material vegetal y lo convertimos en un material para que se lo lleven a otro lado y lo conviertan en ensilaje para alimentación de ganado. No, señor. Cada vez que nosotros extraemos la parte vegetal y la llevamos a otro lado, estamos extrayendo bases del suelo. Entonces, nos toca dejar ese material allí para que la acidez no se manifieste tan abruptamente. Y a esto lo acompañamos porque no hay reposición. No hay cultura de hacer aplicaciones de bases a los suelos. Peor, cuando estamos hablando de praderas. Difícilmente usted va a encontrar a un ganadero, bueno, primero que ni siquiera hace planes de fertilización. Uno más que otro que lo puede hacer. Pero que hagan reposiciones de bases no es fácil. Cuando uno les hace recomendaciones para la rehabilitación de un suelo, les parece costoso aplicar 2 o 3 toneladas de cal por hectárea porque a ellos les parece de pronto mucho costo aplicar 400, 500 mil pesos por hectárea, no sabiendo que eso se produce o se va a traducir en mayor producción de biomasa. Y en el caso de los agricultores, rara vez se utilizan las bases del suelo para neutralizar la acidez. Lo utilizamos, por ejemplo, cuando tenemos deficiencia, entonces tratamos de hacer la aplicación de una base, pero que sea soluble. La descomposición de la materia orgánica lleva consigo también la emisión de muchos ácidos, solo que en baja proporción, porque para el caso de nuestros suelos, que tienen un 2 o 3% de materia orgánica, la cantidad de ácido que se produce pues no son tan dicientes como si se podría producir después que hagamos una aplicación excesiva de materia orgánica. Entonces aquí vamos a tener ácidos fuertes, como el ácido sulfídrico, sulfúrico, nítrico, pero también se generan unos ácidos débiles, como el ácido acético, butírico, propiónico, el carbónico, como les mostré ahorita en las transparencias anteriores. Paralelo con ello puede haber oxidación de los compuestos como el azufre, ya estos se los mostré ahorita en la reacción anterior. El dióxido de carbono
se puede convertir en ácido carbónico, el azufre se va a producir finalmente en ácido sulfúrico. Y hay otras que de pronto casi que no le prestamos atención, pero para el caso de Córdoba pueden ser dicientes, la pendiente del terreno. Si nosotros tenemos una pendiente pronunciada, facilitamos la evacuación rápida del agua. Y esa evacuación rápida del agua se lleva lo que esté soluble en ella. El tipo de cultivo. Mírese que, por ejemplo, las zonas que son por excelencia productoras de yuca suelen ser deficitarios en elementos básicos, principalmente del potasio. Porque, ¿qué estamos sacando nosotros del lote? La raíz, que es el órgano de reserva. Y ahora, hace unos 8 o 10 años para acá, se ha potencializado mucho la parte aérea de la yuca como alimento para bovinos, principalmente para bovinos. Entonces, extraemos la raíz y la parte aérea de la yuca y todo va a estar ex situ. Entonces, eso debilita más los suelos. Los riegos y los drenajes mal hechos. Si ustedes se recuerdan lo que les explicaba con el potasio, cuando se abrió lo de Ica, que empezaron a drenar abruptamente, que se baja la concentración de este elemento, pero la verdad que en unas cantidades que uno dice, wow, parece mentira, pero esa es la purita realidad. Bien. ¿Cuáles son los tipos de acidez y sobre cuál es la que nosotros vamos a trabajar? Nosotros, con la que primero nos impresiona a nosotros, es la acidez activa. Esta hace referencia a la que nosotros medimos en el suelo, relación suelo-agua. Es decir, como solvente estamos utilizando el agua. Sí, también se le puede denominar acidez aparente. ¿Y por qué aparente? Bueno, porque la podemos cambiar en la medida que nosotros tengamos un extractante, por ejemplo, o que le tengamos mayor cantidad de agua. La relación que más utilizamos es la 1:1. Esta es la relación que más se utiliza y con base en esta que está la calibración de todos los métodos. Sin embargo, hay laboratorios que pueden utilizar 1:2, 1:2.5, 1:5. Ahora, cuando el laboratorio mide ese pH, debe decir en qué relación se midió para que nosotros como profesionales que vamos a interpretar esa cifra tengamos claro hacia dónde vamos. Entonces, si es así, ya yo sé que entre más agua le hayan echado, va a ser un suelo menos ácido porque la acidez la estoy diluyendo. Bien. La segunda acidez se llama acidez intercambiable. Como su nombre lo dice, intercambiable es la que se encuentra en la zona de canje, en la doble capa difusa, adherido al coloide, y para poderla medir necesitamos desplazarla. Entonces, bueno, otros nombres que puede recibir se le llama latente, potencial o de reserva, cualquiera de los tres. Entonces, para poderlo utilizar, utilizamos una sal extractante. La que más utilizamos es el cloruro de potasio 1 normal. Entonces, allí que sale, vamos a medir el hidrógeno y el aluminio. La suma de los dos, cuando los titulamos, es el acidez intercambiable. Generalmente, en virtud de que el hidrógeno pesa muy poco, entonces cuando hacemos la cantidad de mil equivalentes para llevarlo a la conversión de pH, mírese que es poco lo que de pronto puede inferir. Y casi siempre entonces nos referimos es al aluminio intercambiable. Entonces, cuando hablamos así de intercambiables, casi siempre nos estamos refiriendo al aluminio. Pero no podemos desconocer que el hidrógeno también hace parte de él. Una tercera es la no intercambiable. Esto pues hace referencia a aquellas reacciones incompletas que se dan en el suelo, las que se dan en los bordes rotos de las arcillas, los que están en los grupos en los grupos radicales que tienen la materia orgánica. Sí, son reacciones incompletas que me pueden liberar el hidrógeno en donde termina la reacción como hidroxilo. Entonces, para medirla, ¿qué me toca hacer? Aumentar el pH. Entonces, si nosotros aumentamos el pH, este hidrógeno que aparece aquí, este que está apareciendo aquí, va a salir del borde de esa reacción hacia la solución del suelo y ahí donde lo podemos medir. Y por último,
tenemos la acidez total. También se le puede denominar acidez titulable, como su nombre lo dice, titulable, ¿cierto? Creo que sobra la explicación. Entonces, si bien las incluye a todas, nosotros para poderla medir tenemos que hacerlo con cloruro, o bueno, la metodología es con cloruro de bario y se hace a un pH de 8.2. Esta acidez nosotros en realidad no la medimos, salvo el caso que estemos hablando de taxonomía. De lo contrario, no lo hacemos. ¿Cómo identificamos los suelos ácidos? Entonces, en unos segundos le llega esta otra presentación. Voy a dividirla en varias partes para que de pronto se nos haga más fácil, o les llegue a ustedes más fácil el video. Entonces, esta primera parte finaliza aquí y la próxima la vamos a arrancar con la identificación de los suelos ácidos. Un abrazo grande, bendiciones y nos vemos en unos minutitos.